Imagina estar presente en el instante en que el cielo parece abrirse y un manto desciende directamente hasta quedar a tus pies. Así comienza la historia de Eliseo, uno de los herederos espirituales más poderosos de toda la Biblia. Un hombre común, sin fama ni prestigio, que lo dejó todo para responder al llamado de Dios, sin saber que su vida estaría marcada por milagros imposibles, confrontaciones con reyes y una unción tan profunda que seguiría actuando incluso después de su muerte. Estás a punto de conocer al profeta que dividió el Jordán, multiplicó provisiones cuando no había nada, resucitó niños, sanó leprosos y dejó ciegos a ejércitos enteros. Pero atención, porque hay un detalle sorprendente sobre el legado de Eliseo que solo revelaré al final de este video y que puede transformar por completo tu manera de entender la fe, la obediencia y el propósito. Prepárate en el camino de Eliseo. No es solo un relato bíblico antiguo, es una invitación viva a descubrir qué significa heredar un propósito divino. Comencemos. El ambiente estaba cargado. El silencio anunciaba que algo irreversible estaba por suceder. Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a reyes, cerró los cielos y llamó fuego desde lo alto. Sabía que su tiempo había llegado. Su misión estaba cumplida. Pero Dios no dejaría a Israel sin dirección, ni permitiría que su voz desapareciera. Un hombre ya había sido escogido en Eliseo. No era un líder reconocido. No era sacerdote ni guerrero. Era agricultor. Un hombre invisible para los ojos humanos. Pero Dios no elige según apariencias. Dios elige corazones disponibles. Y el corazón de Eliseo estaba a punto de encenderse con un llamado que trascendería generaciones. El manto profético, símbolo visible de la autoridad divina, estaba a punto de cambiar de manos. Sin embargo, Eliseo tendría que aprender una verdad esencial. El poder no reside en el manto, sino en quien lo porta con fe y obediencia. La transición ya había comenzado, aunque el mundo aún no lo sabía. La historia de Eliseo no inicia con milagros, inicia con un llamado. Era un día común en los campos de Abel Mehola. El sol iluminaba la tierra mientras Eliseo guiaba a sus bueyes, con manos endurecidas por el trabajo. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, señal clara de que no era un campesino cualquiera. Tenía estabilidad, recursos y un futuro asegurado. De repente, una presencia interrumpe su rutina. Elías se acerca, no pronuncia palabra alguna, y arroja su manto sobre los hombros de Eliseo. No hubo truenos ni fuego, solo un gesto silencioso que habló más fuerte que cualquier discurso. Imagina la escena: el calor del desierto, el olor de la tierra removida, el sudor en el rostro, y de pronto, aquella tela áspera tocando su piel. El peso no era del manto, era del destino. Era Dios diciendo: ante elegido. Eliseo pudo haber dudado, pudo haber pedido tiempo, pero no lo hizo. Corrió hacia sus bueyes, rompió los arados, encendió una hoguera, sacrificó los animales y ofreció un banquete al pueblo. Con ese acto declaró: no hay regreso. Mi pasado termina aquí. Siguió a Elías, no como espectador, sino como siervo, dispuesto a aprender, obedecer y morir a sí mismo. Porque cuando Dios llama, no pide una parte de tu vida, lo pide todo. Aquel agricultor se convirtió en discípulo sin imaginar que un día superaría incluso a su maestro. El llamado fue sencillo, pero la respuesta fue radical. Eso es lo que Dios busca en corazones que no retroceden. ¿Habrías hecho tú lo mismo? Pasaron los años. Eliseo se convirtió en la sombra de Elías. Donde iba el profeta Ali estaba. Él servía en silencio, sin prisa, sin envidia. Aprendió que antes de portar el manto, hay que portar el agua. Que la verdadera grandeza nace del servicio. Y que la humildad es preparación para la unción. Su relación no era solo de maestro y discípulo, sino de padre espiritual e hijo. Elías veía en Eliseo lo que él mismo había sido. Eliseo veía en Elías lo que deseaba llegar a ser, una voz confiable del cielo. Hasta que el día llegó. Elías intentó dejarlo atrás 3 veces. Quédate aquí,
le dijo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. 2 Reyes 2:2. Él sabía que no era solo una despedida, era una herencia. Frente al Jordán, Elías tomó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió, cruzaron en seco. Al otro lado, Elías preguntó: ¿qué deseas que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado? Eliseo no pidió riquezas ni comodidad, pidió lo imposible, una doble porción del espíritu de Elías. Entonces ocurrió: un carro de fuego, caballos ardientes, un torbellino celestial. Elías fue llevado al cielo ante los ojos de Eliseo. El manto cayó, el mentor se fue, pero la promesa quedó. Antes de continuar, permíteme invitarte rápidamente en sí. Esta historia fortalece tu fe. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así más personas conocerán el legado poderoso de Eliseo. Sigamos. Eliseo rasgó sus vestiduras. Era duelo, pero también transformación. El antiguo Eliseo había muerto. El nuevo estaba naciendo. Al regresar solo, con el manto en sus manos, se enfrentó nuevamente al Jordán y clamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó las aguas. Se abrieron. La confirmación fue clara. El Espíritu reposaba sobre él y los milagros comenzaron. Aguas amargas fueron sanadas, provisiones se multiplicaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados, ejércitos quedaron ciegos. No porque Eliseo fuera superior, sino porque Dios es fiel a quienes se atreven a pedir más para servir mejor. Incluso después de su muerte, su legado no terminó. Un cadáver tocó sus huesos y volvió a la vida. El poder de Dios trascendió la tumba, porque lo que Dios planta en un corazón fiel nunca muere, se multiplica. Y aquí está el secreto prometido. La verdadera grandeza de Eliseo no estuvo en los milagros, sino en su fidelidad silenciosa. Él pidió más, y Dios honró su valentía, no por ambición, sino por misión. Eliseo no dejó hijos biológicos, pero dejó una herencia espiritual eterna, porque el verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que transmites. La pregunta final no es si Dios puede usarte. La pregunta es: ¿estás disponible? Eliseo lo estuvo, y eso lo cambió todo.